Que la paz sea entre todos nosotros. Quiero invitarlos a todos un instante de reflexión, que nos tomemos un momento para agradecerle a nuestro amado Padre. Digamos: gracias, Padre. Gracias por tu presencia en mi vida. ¿Qué sería de mí sin tu guía? Que tu bendición sea por todos los tiempos de los tiempos. Que así sea. Para aquellos que no me conocen, soy el maestro Cafidú y hoy digo con certeza: bien para que bien sea. Esta es una expresión, una frase que significa desear lo bueno, lo mejor para cada ser humano. Y qué mejor que generar esa predisposición positiva hacia nosotros mismos, creernos que tenemos que estar bien, que siempre y en todo momento tenemos que estar bien, no importa la circunstancia. A veces estamos pasando por un momento difícil, a veces estamos teniendo una enfermedad. Y en vez de ir por la vida, por el camino, contándoles a todas las personas que nos encontramos de aquello negativo, de esa enfermedad, de esa situación que estamos viviendo, mejor es decir, bien para que bien sea. Porque ahí estamos poniendo un granito de arena, estamos poniendo algo positivo para nosotros mismos, también para nuestros hijos. Qué bonito cuando nuestros hijos salgan de la casa, o un familiar, o el esposo, o la esposa, decirle bien para que bien sea. Para que ese primer paso que dé en ese momento sea un paso de predisposición, pero a lo positivo. Ya estamos cansados, hartados de tantas noticias, de escuchar tantos padecimientos, tantas lamentaciones. Amados, es para mí una gran bendición compartir con todos ustedes y con las personas y hermanos que están vía online esta verdad que hoy vamos a manifestar, que trata sobre el discernimiento, sobre el discernir. Y esto precisamente es para cómo tomar decisiones acertadas en nuestra vida. Y lo decimos en una pregunta muy fácil: ¿cómo tomar decisiones acertadas en nuestra vida? Pero realmente hemos reflexionado sobre esta pregunta, sobre tomar nuestras decisiones, las decisiones acertadas. ¿Realmente lo hacemos consciente en nuestro día a día? No. Porque no nos marcamos tan siquiera pautas para poder tomar esas decisiones acertadas. Nos perdemos en el camino entre el sí y el no. Pero no hemos olvidado de algo muy importante y que viene desde nuestro sentir, de lo más profundo de nuestro ser, que es la certeza. Siempre tenemos esa disyuntiva, el sí o el no, ante cualquier cosa. El sí y el no. Pero, ¿y la certeza? ¿Cuándo nos olvidamos de ella? ¿Cuándo nos las perdimos? ¿Cuándo dejamos de tenerla presente? ¿En qué momento de la historia dejamos de pensar en esa certeza? ¿De actuar con certeza en nuestra vida? No con incertidumbre, no con dudas, sino con certeza, sabiendo que lo que vamos a hacer, el paso que vamos a dar, es el paso.
amados hermanos. Pero ¿cómo discernir sobre algo que desconocemos? Hoy que nadie ha tenido el valor de explicarnos. Y ustedes dirán, ¿pero qué está hablando el maestro? Vayamos a la verdad que nos trae hoy aquí a este encuentro de amor. La verdad dice: en verdad os digo que la bendición de discernir que nuestro amado Padre nos da, nos permite identificar qué es lo que llega a nuestra vida como oportunidad y que llega para distraernos. Y vuelvo a repetir, en verdad os digo que la bendición de discernir nuestro amado Padre nos da. Es decir, que es nuestro amado Padre quien nos ha dado esa gran bendición de poder discernir. Y es el hombre, a través de los tiempos, que se ha empeñado, encargado de llevarnos a esa distracción, de confundir nuestros pasos con falsos testimonios, con ego, con el orgullo que lo ha tomado a la mano. La humanidad se enfrenta a un gran desafío en medio de la incertidumbre que algunos quieren que se convierta en nuestro modo de vida. Pero yo pregunto, ¿cuándo la incertidumbre ha sido beneficiosa para el ser humano? ¿Cuándo la incertidumbre ha sido beneficiosa para el ser humano? Y la respuesta es muy simple: nunca. Porque nuestros pasos jamás se deben de mover a través de la incertidumbre. Porque esta incertidumbre nos mantiene el miedo a flor de piel. Y el miedo no es más que el desconocimiento de nuestra propia existencia. Y si hay una realidad es que tenemos un origen. Y hay un gran empeño en estos tiempos que nos olvidemos de ese origen. Y si tú vas atrás en el tiempo, ¿el origen quién es? ¿Quién es el origen? Nuestro amado Padre. ¿Con quién nos encontramos? Con nuestro amado Padre. Fíjense cuántas teorías hay en el mundo para tratar de que nos olvidemos de ese origen. Y nos podemos preguntar, pero ¿y por qué? Es que si nosotros nos empezamos a acordar de nuestro origen, si nosotros empezamos a hacernos conscientes de ese origen, entonces no hay nadie que nos engañe. No hay nadie que nos pueda predisponer unos contra otros. Y la mayor labor que yo vengo a hacer en este tiempo es precisamente eso: enseñarles a los seres humanos el origen, la verdad de nuestro amado Padre sobre la existencia. No un Padre que castiga, sino un Padre que ama. No un Padre que te pone a escoger entre dos posibilidades y una de ellas es negativa, no. Uno que te enseña qué es lo bueno y te prepara para identificar el mal. Porque si hay una gran realidad, es que el mal por sí mismo no tiene existencia. Nosotros somos los que constantemente alimentamos ese mal. Le damos fuerza a ese mal, porque por sí mismo, repito, no tiene existencia.
no perdura en el tiempo. Si así fuera, ya no estuviéramos. Sin embargo, si nos detenemos a pensar cuántas cosas a través de la historia malas nos han hecho para doblegarnos, para quebrantar nuestra fe. No solo la fe en nuestro Creador, sino la fe en nuestros semejantes, la fe en nosotros mismos, la fe en el Creador. Y siempre decimos, para tener fe en nuestro amado Padre, primero hay que tener fe en los demás. Primero tenemos que ser capaces de reconocer a los demás y posiblemente seamos los primeros que decimos esto. Todo el mundo va directo a reconocer al Padre, pero generalmente es un falso reconocimiento por una idea que ha sido sembrada en nuestra mente. Pero cuando tú reconoces al otro como tu familia, entonces eso, en ese preciso momento, amados, les da existencia, nos da existencia. Empezamos a existir desde el primer momento que reconocemos a los demás. Y en ese instante nos damos cuenta que somos familia. Y si somos familias, entonces hay un Creador. Y entonces en ese preciso momento lo reconocemos. Pero no lo reconocemos porque alguien nos dice, mira hacia arriba que ahí está. Sino porque desde aquí adentro, desde lo más profundo de nuestro ser, lo sentimos. Y cuando lo sentimos, en ese momento nos conectamos con toda la creación. Cómo hemos surgido, cómo surgieron los planetas, todo en general. En ese preciso momento empezamos a acordarnos de quiénes somos. Y no eso solamente, sino la importancia que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos igual de importante para nuestro Padre Creador. Y en verdad os digo que esta enseñanza, esta verdad que nuestro amado Padre nos ha otorgado, es la capacidad de discernir, es decir, distinguir y diferenciar. Y recordamos que Él es quien nos ha dado esa bendición. No es el hombre que viene y te lo otorga. Tenemos esa capacidad porque esa capacidad nace con nosotros. Camina a nuestro lado. Nos ayuda, repito, a distinguir y a diferenciar entre diferentes situaciones y circunstancias que se presentan en nuestra vida. Identificando cuáles son las oportunidades que llegan a nuestra vida y cuáles son los beneficios que estas oportunidades nos traen. Y para nuestro crecimiento espiritual, y también nos enseña a identificar cuáles son esas distracciones que nos alejan de nuestro propósito de vida, de nuestros objetivos, y escuchen bien, y de nuestra familia. Esas distracciones nos alejan de nuestros objetivos, de propósito de existencia de vida y de nuestra familia. Esto es algo que tenemos que reflexionar siempre. Cada vez que algo llega a nosotros, ¿de dónde viene? ¿Como bendición de nuestro Padre? ¿Como distracción?
eso que llega a nuestra vida, ¿cómo llega? Porque si no sería como caminar a ciegas, constantemente. Y por eso traemos todas estas verdades a la humanidad, para hacernos conscientes. Para hacernos conscientes qué es la familia, qué significa los hijos, qué significa cada uno de los hijos que llega a nuestra vida, cómo es nuestro amado Padre, realmente nos castiga, no nos castiga, por qué tendría que castigarnos, por qué tendría que darnos a escoger entre dos cosas, una positiva y una negativa, si no caminamos constantemente a ciegas. La interpretación de esta verdad nos dice que el discernimiento es una bendición que nos sirve como herramienta importante para tomar decisiones acertadas en la vida. Es decir, cómo tomar decisiones acertadas en la vida si hay un desconocimiento a un nivel inimaginable de la historia, de cómo surge la vida, de qué es el hombre, la mujer, el humeré, hacia dónde estamos caminando. Muchas veces no le damos el orden de prioridad a las cosas, no sabemos cómo establecer el orden de prioridad y hay veces ponemos por delante hobbies, anhelos, y las cosas más importantes las ponemos en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Pero imagínense, si ponemos un imposible como primer lugar y como tercero o cuarto lugar ponemos lo que realmente necesitamos, y hasta que no cumplamos ese imposible, no vamos a seguir avanzando a lo que realmente necesitamos. Es decir, constantemente estamos caminando hacia. Decíamos hace un tiempo, si nuestro hijo se acerca, estamos conversando y nuestro hijo se acerca a nosotros, porque a veces nuestros hijos nos dicen cuando son pequeños, y cuando grandes también, pero hablemos cuando son pequeños, a veces nos dicen cada cosa que nos ponen a reflexionar, o nos hacen una pregunta que te quedas todo descuadrado, que no sabes ni qué le vas a responder. A veces estamos conversando y nuestros hijos se acercan, te jala el pantalón, la falda, papá, mamá. Y tú dices, espérate un momento. Imagínense ustedes hacer una cosa como esa. Porque estamos así, no nos damos cuenta que el que se está aproximando ahí a decirnos algo es un mensajero. Es la palabra de nuestro amado Padre que se está manifestando a través de ese niño. Y somos capaces de decirle, espérate un momento. Decirle ese mensaje, espérate un momento. Y si ese mensaje ha llegado a través de un niño, de un infante, de un niño pequeño, significa que nuestro amado Padre ha tratado por todos los medios de hacernos llegar ese mensaje No es la primera vez que se aproxima, pero no estamos atentos. No estamos atentos ni a nuestra vida, ni a la vida de los demás. Y si no le hacemos caso a ese niño, entonces nuestro amado Padre seguirá buscando la forma y la fórmula para hacernos llegar ese mensaje. Como si es con un pajarito que llega a nuestra ventana y la toca para que despertemos.
como si es una hoja que cae de un árbol en el momento que estamos pasando por ahí. De repente te agachas a cogerla para jugar con ella y ahí de pronto se muestra ese mensaje. Ahí se muestra ese mensaje. Cuando nuestro Padre tiene que manifestarse, se ha de manifestar. Lo que es imposible para nosotros, amados, siempre es posible para Él. Pero ¿qué sucede? Tenemos que aprender a escucharlo también, a ver ese mensaje, a descifrarlo, a darnos cuenta. A hacernos conscientes. Y pensamos que lo sabemos todo, pero no lo sabemos todo. Y el discernir se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos sí o sí, para seguir avanzando como humanidad, discernir que somos merecedores. Escuchen bien. Tenemos que discernir que somos merecedores. Merecedores que nos pasen, que nos ocurran cosas buenas. Merecedores de tener un buen trabajo. Merecedores de encontrar la pareja, no la pareja perfecta, sino la que nos corresponde. La que va a trabajar, la que va a pulir junto con nosotros esa relación y se va a forjar y va a crecer. Tenemos que saber discernir a la hora de escoger esa pareja, porque no la podemos escoger por carencia. Porque nuestro padre, nuestra madre no estuvieron presentes y vamos a ir en busca de ellos. Y si cometemos ese error por no discernir, entonces somos capaces de escoger esa relación por carencia. Y por mucho amor que te brinda esa persona, tú no vas a sentirlo. Siempre vas a tener un vacío dentro de tu ser. Nos merecemos que se aproximen a nosotros personas buenas, personas que te aporten. Nos merecemos que nos merezcan. Nos merecemos. Y tenemos que discernir eso también, porque una de las cosas que nos ha pasado como humanidad es que nos han ido, o han pretendido, vamos a decir, que nos arrebaten, han pretendido arrebatarnos ese merecimiento. Pero como el discernimiento y el merecimiento también es una gran bendición, y por lo tanto, ¿qué significa? Que sí es una de las grandes bendiciones que nuestro amado Padre nos ha dado. El único que tiene la potestad para otorgar eso, ese merecimiento, es nuestro amado Padre. Ni un hombre puede llegar y otorgarte el merecimiento. Es nuestro amado Padre y ese merecimiento nace con nosotros. Y es por eso que tenemos que hacer conciencia de muchas cosas. Porque ¿cómo discernir si no te sientes merecedor? ¿Cómo discernir? ¿Cómo caminar? ¿Cómo estamos caminando nosotros como humanidad? ¿Cómo estamos caminando como humanidad? ¿A ciegas? ¿A ciegas? Yo pregunto, o reflexionemos, ¿qué ha cambiado en la humanidad después de miles de años, de muchos años, miles y miles
de años que ha cambiado como humanidad para nosotros. De repente algunos de ustedes puede que digan nada, pero sí les tengo que decir que sí, que ha cambiado. Ha cambiado. Y les voy a decir, en la antigüedad, una persona para ir a un lugar lejos, muy lejos, se pasaba a veces meses para llegar a ese lugar. Y en meses puede ocurrir cantidad de cosas, ¿no? En la actualidad, una persona para viajar a una distancia grande, coge un avión y en horas está allí. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Es decir, que sí hemos cambiado. Pero, siempre hay un pero en la vida, ¿no? Pero, tecnológicamente, hemos cambiado tecnológicamente, hemos avanzado con eso. Pero espiritualmente, como seres humanos, díganme, como seres humanos, ¿qué hemos cambiado? Bueno, de repente, en un progreso descendente, estamos peor. Porque se han venido desde siglos cometiendo guerras, maltratando a la humanidad, dominando, controlando, imponiendo una religión sobre la otra. ¿No les parece que ya en este tiempo era para que todo eso estuviera resuelto? Los mismos países llamados del primer mundo, que dicen que tienen mucho desarrollo, pero tecnológico. Porque esos países, como Estados Unidos y otros, y Europa, hay pobreza también. Hay hambruna, hay personas matando a otras, hay chiquillos cogiendo un arma contra sus compañeros. ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está ese desarrollo? ¿En qué parte está? Y ahora, en estos tiempos en que estamos, es peor. Cada día ha sido peor. Cada año ha sido peor y peor y peor. Sumándose este tema climático, ¿no? Día frío y otro calor. Bueno, nosotros como humanos, si nos da frío, nos ponemos una casaca. Si nos da calor, nos las quitamos. Pero las plantas y los animales, ¿cómo lo resuelven? Las plantas, que son nuestros hermanos menores, y los animales, que son nuestros hermanos menores, ¿cómo lo resuelven? Esos cambios bruscos, como ahora mismo, el otro día frío y ahora calor, esos cambios bruscos, ¿cómo que esa planta necesita de todos sus ciclos? Porque precisamente esa es parte de la vida. Y la arrebatan esos ciclos. Y a nosotros también, porque nuestro cuerpo sufre. Hemos entrado en un callejón, o estamos entrando en un callejón aparentemente donde el hombre, ese hombre, se está quedando sin esperanza. Pero tengo que decirles que nuestro amado Padre sí nos da esperanza. Porque repito, lo que es imposible para todos nosotros es posible para Él. Lo que es posible para todos, lo que es imposible para todos nosotros es posible para Él. Y Él sí nos da esperanza. Ustedes saben, como yo le digo a Él,
entre otras cosas, de muchas de las maneras que le llamo, te digo, el dador de oportunidades. Porque todos los días, cuando amanece, tenemos una oportunidad. Siempre. Una oportunidad para ser mejor que nosotros mismos el día anterior. Una oportunidad para decir, lo siento. Una oportunidad para poder cambiar las cosas. Y está en nuestra responsabilidad hacer ese cambio en este tiempo, porque nuestros hijos pequeños ya están creciendo. ¿Y cómo serán con nuestros nietos y nuestros bisnietos si seguimos por este rumbo? Y no podemos decir que esa es la voluntad de nuestro amado Padre. No podemos decir eso. Porque nuestro amado Padre no nos traería angustia, ¿cierto? Dolor, sufrimiento y guerra. Eso no es Él. Ese es el hombre. Pero eso no es Él. Él no nos traería dolor y sufrimiento. Él nos enfermaría. ¿Para probar qué? ¿Tú enfermarías a tu hijo para enseñarle? ¿Castigarías a tu hijo para enseñarle? No hay manera. No hay manera. Por eso decimos que ha cambiado. Nada. Pero ¿qué es necesario? Que tomemos conciencia. Que tomemos conciencia. Estamos viviendo un momento difícil, por eso hay que saber discernir esa información que te llega por diferentes lugares. Es una oportunidad, viene del Padre, viene de la manipulación del hombre. Vamos a tomar nosotros una decisión y nos estamos guiando por nuestra propia palabra sin tener en consideración la palabra de nuestro amado Padre. Ahí también nos estamos guiando por la palabra del hombre, de la mujer, del hombre, que somos nosotros. Y también eso tiene consecuencias. Y después nos quejamos. Y después le echamos la culpa al Creador. Eso lo vemos bastante. Esta primera verdad que he querido traerle a ustedes, que he querido compartir con ustedes, que es el discernimiento. Es una gran bendición. Y como decíamos, que necesitamos tomar decisiones acertadas. Pero nos falta conocimiento. Conocimiento de nuestra verdad como seres humanos. Conocimiento de qué realmente o quién realmente es nuestro amado Padre. Hace unos años atrás, yo le decía a los hermanos o a las personas que me encontraba en mi vida, yo les decía, les voy a presentar a Dios, a nuestro hermano Padre, a la humanidad, porque realmente no lo conocen. Puede parecer una pretensión esto, pero no lo es. Porque se ha manipulado tanto la imagen de Él. Se ha humanizado tanto la imagen de Él. Que nos vamos perdiendo. Es como cuando nos miramos en el espejo, ¿no? Y te ves, te fijas en todas las arrugas, te fijas en todo lo que vas envejeciendo. Sin embargo, no te acuerdas de cómo eras cuando eras joven. Nos vamos olvidando de nuestro rostro y vamos reforzando aquellas cosas que nos envejecen. Como por ejemplo, actuar en contra de nuestra propia naturaleza. Que eso es constante. Constantemente nos estamos olvidando
de lo que sentimos. Sea por complacer a los demás, sea porque estás en un trabajo y te obligan a hacer cosas que van en contra de tu naturaleza. Da igual. Pero hacemos cosas que no queremos y eso nos contractura, nos envejece, nos duele, nos enferma, nos quebranta. Y otra cosa para poder saber discernir con claridad es esa pregunta que está ahí. ¿Qué tipo de ser humano quieres ser? Y fíjense que lo hemos fijado en la pared con 3 de los conceptos. Y esta información es única. Y por primera vez se le está revelando a la humanidad. Y ustedes son los primeros de tener conocimiento de ella. ¿Qué tipo de ser humano quieres ser? Si yo no sé qué tipo de ser humano soy, cómo me estoy comportando, cuál es mi comportamiento ante los diferentes temas que se ven, ¿cómo puedo discernir? ¿Cómo puedo tomar decisiones acertadas? ¿Cómo puedo avanzar en mi vida? El manso, el bueno, el justo, está también el necio, que abunda bastante, ¿no? Y está el malo. Lo ideal es el manso, porque el manso escucha la palabra y hace de esta su modo de vida. El bueno escucha la palabra, la interpreta y la adapta a la necesidad de los demás. El justo lleva la palabra de la verdad de manera estricta e inflexible y quiere que los demás la entiendan de la misma forma que él la entiende. El necio no escucha la palabra y el malo la desconoce. A través de estas verdades vamos a ir estudiando, entendiendo, reflexionando sobre estos tipos de ser humano. Lo ideal es ser el manso, pero transitamos realmente por los 3, porque hay momentos donde necesitamos ser buenos, hay momentos donde hay que ser inflexible ante una situación emergente determinada, ¿no? Como por ejemplo, que he puesto ese ejemplo varias veces, hay un edificio, hay un incendio, el bombero llega con su manguera, con el agua, no le va a ponerse a preguntar a todos o le va a ponerse a explicar a todos los que están allí viendo lo que está ocurriendo qué es lo que van a hacer. ¿Cierto? Eso no va a ocurrir porque se quema el edificio completo. ¿Qué hacen los bomberos? Llegan, ponen el agua para tratar de salvar esas vidas que están ahí adentro. Y después dan la explicación. Ese es justo. A veces que tenemos que tomar decisiones drásticas, inflexibles, pero necesarias. Y después se da la explicación que haya que dar. Pero lo que no puede ocurrir es que nos mantengamos en esas posturas, en el bueno o en el justo. Porque entonces imagínense que el justo le aplique eso mismo, pero en todo en la vida. ¿Cómo somos entonces? Ya va cambiando la figura, porque empezamos a imponernos. Y de eso hay un montón. Gente que se impone, hay bastante. Y el bueno, como adapta a la necesidad de los demás la palabra que interpreta, quiere quedar bien con todo el mundo. También hay momentos donde tenemos que compartir, hay momentos que tenemos que quedar bien con todo el mundo, pero no podemos mantenernos en esa posición porque sería un grave error también, porque entonces te consume, ¿no? Te consume. Decíamos, le da la mano a una persona una vez, 2 veces y 3 veces. Si se le empieza a dar 4, 5, 6, 10 veces, empiezas tú a girar alrededor de los problemas de esa persona. Y si tú eres su salvación, entonces te conviertes en un ahogado también. Hay 2 que se están ahogando. ¿Quién te va a salvar? Nadie. Entonces lo ideal es ser manso, que no significa ni ser tonto,
ni humillarse. Ser manso es lo ideal. Es esa posición de seguridad. Porque el manso no es tan fácil de vencer, de quebrantar su voluntad. El manso entiende la palabra perfectamente y no hay nada ni nadie que lo mueva. Si una persona actúa mal con un manso, el manso sabe que esa persona está pasando por una situación determinada. No se lo toma a pecho. Yo pregunto, ¿qué sucede cuando no discernimos con claridad lo que llega a nuestra vida? ¿Qué sucede cuando no discernimos con claridad lo que llega a nuestra vida? Nos llenamos de resentimiento, de odio, de orgullo. Caminamos a ciegas, sin rumbo claro, dando tropiezos. Y lo peor, deseamos que los demás resuelvan nuestros problemas. Y peor todavía, porque si no resolvemos el problema, les empezamos a echar la culpa a los demás. Son los culpables. No sé si ustedes se han encontrado con ese fenómeno, que le echen la culpa a ustedes. Que le echen la culpa a ustedes de lo que le está pasando al otro, que el otro era el que tenía que resolverlo, pero se acostumbra a que es uno. Y a veces nos cargamos de eso, ¿no? Nos echamos esas responsabilidades. Y hay veces tú dices, no, pobrecito, pobrecita, pero te empiezas a cargar la responsabilidad de esa persona sobre tus hombros, ojo. ¿Y qué estás haciendo con esa persona? ¿La estás ayudando? No. Como decíamos muchas veces, tienes un hijo y ese hijo tú tienes que verlo tal y como es, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero hay personas que se empeñan en ver lo bueno nada más y no lo malo que tiene ese hijo, cómo actúa ese hijo, cómo se comporta ese hijo. ¿Y qué sucede en ese momento? Que a partir de ese instante lo condenas. En ese preciso momento lo condenaste. Ese chico va a terminar enfermo, preso, muerto. Pero tú pudiste hacer algo por él y no lo hiciste. Ahora fíjense, regresando a discernir. Y tenemos que tener como ejemplo o claro, que es muy importante esta frase que voy a decir ahora, que todo tiene su momento. A veces nos desesperamos. Salimos corriendo, nos desesperamos con cada cosa. Pero todo tiene su momento. Y eso tenemos que aprenderlo. A veces las cosas no son como uno quiere. Pueden parecer, como decíamos hace un momento, que es una oportunidad que viene del Padre. Mas no lo es. Y en vez, por apurarte, te metes en un problema grande. O cambia tu vida. Sabemos que en pocos segundos tu vida puede dar un cambio catastrófico. Imaginemos, ¿no?, que anhelas, sueñas con tener un auto. Supongamos, sueñas con tener un auto. Pero el salario que tienes, el dinero que tú ganas, no te da para comprar ese auto. Te da para mantener a tu familia, a tus hijos, educarlos, darle el alimento. Pero no para comprar el auto. Pero tú lo anhelas. Cada vez que pasa y ves que están vendiendo los autos, tú dices, yo quisiera eso. Hasta abres la puerta y todo y te sientas en el auto, sabiendo que no puedes comprar. ¿No? ¿Cuántas veces podemos pasar por cosas como eso? ¿Y qué ocurre en ese punto? Que de repente se dan las cosas y viene el banco y te ofrece, y viene el otro te ofrece, y viene el otro te ofrece. Y tú puedes pensar que es una bendición que ha llegado a la puerta de tu casa tocándote, una oportunidad y que tienes que salir corriendo a aprovecharla.
y no has reflexionado, tu discernir está un poco mal, y terminas tomando ese préstamo vehicular y haciéndote de ese auto. La primera semana, maravilloso. Todo el mundo para la playa, para el campo, para donde sea. Feliz y contento toda la familia. Cuando llega la primera cuota, ahí vemos, cuando llega el momento de mantenimiento, ahí vemos. ¿Pero qué ha pasado? Que te empiezas a ¿qué? A endeudar. Pero has hecho algo. Has convertido al auto como parte de tu familia sin querer. Porque el dinero que te alcanzaba nada más para mantener a tus hijos, educarlos, ahora tienes que compartirlo con un nuevo familiar. Un nuevo miembro de la familia, el auto. Pero junto con eso, también compraste enojo, molestias, disgustos. Ya no puedes complacer a tus hijos en las otras cosas que quieren, porque te metiste en una deuda por no saber discernir qué es lo que llega como oportunidad a nuestro amado Padre y qué llega como distracción del hombre. ¿Qué clase de conflicto ese en ese momento? Y tiene que ver con el discernir. Esto es un ejemplo solamente que estoy poniendo con un auto, pero puede ser con todo lo demás. Pero hay un detalle en esta historia que he hecho, que es que nuestro amado Padre, esa oportunidad que te das, no es para que te angusties, no es para que te sientas mal, no es para que te enojes. Lo que viene de Él te tiene que dar felicidad, te tiene que dar responsabilidad, compromiso, te tiene que dar regocijo, te tiene que dar unificación familiar, te tiene que unir contigo mismo. Es así. Una bendición del Padre no es para que te vaya mal, es para que te vaya bien, para que te sientas bien, no es al revés. Y les digo que cuando viene esa oportunidad para confundirnos, se dan muchas señales, muchas. Y a veces nos empecinamos porque respondemos más a ese anhelo, a lo que estamos viendo, y sí o sí o sí o sí, y nos metemos en eso y termina la historia muy mal. Muy mal. Les pregunto, ¿qué nos da incondicionalmente nuestro amado Padre? ¿Y qué quiere Él de nosotros? ¿Qué nos da Él incondicionalmente? Amor, ¿cierto? Incondicionalmente nos da amor. ¿Y qué quiere de nosotros? Es decir, fíjense la belleza de esto, la belleza de nuestro amado Padre, que Él nos da el amor incondicionalmente, pero para Él no quiere nada. Y hemos dicho que quiere de nosotros, pero lo que quiere de nosotros no es para Él, porque Él no necesita nada, porque si no sería un ser humano. Lo que Él quiere es para nosotros mismos. Y lo que quiere es que seamos conscientes de nuestra propia existencia de vida. Eso es lo único que quiere de nosotros. A cambio te da todo ese amor incondicional. ¿Y qué quiere de nosotros? Para nosotros es que tomemos conciencia de nuestro propósito de existencia de vida. Lo único.
Imagínense. Ahora, si eso lo aplicamos a nivel personal y lo tomamos de ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando nosotros damos un amor incondicional, no podemos pedir nada a cambio para nosotros, sino tiene que ser para esa persona, para que esa persona sea mejor ser humano, tome conciencia de su existencia, aprenda a replantearse la forma en que viene llevando su vida. Cuando ese amor tú lo empiezas a condicionar y quieren que te pague algo a cambio, ¿cuántas veces vemos eso? La mayoría de las veces, ¿cierto? ¿No? Entonces nos disgustamos, nos molestamos, ¿cierto o no? Nos molestamos. Tú das ese amor y tú esperas que te den algo a cambio. Pero fíjense qué belleza y qué profundo esta reflexión de que nuestro amado Padre nos entrega ese amor incondicional y lo que quiera a cambio no es para Él, sino es para nosotros mismos. Si aplicamos eso en nuestro día a día, hacemos que esa persona a la que le estamos dando ese amor crezca sobre ella. Crezca con esa virtud que tú le estás entregando. No sobre las cosas malas que le ocurren. Porque pensamos eso a veces y lo escuchamos decir muchas veces. Que la persona tiene que crecer sobre los problemas que se le van ocasionando en la vida. Y eso no es cierto. Uno tiene que crecer sobre las virtudes que uno tiene. Porque primero tienen que empezar por descubrirla o redescubrirla. Porque ha sido tanto lo que nos han quitado o lo que han pretendido quitar que a veces no nos acordamos cuáles son nuestras virtudes, para qué somos buenos. Y en ese momento uno crece sobre esa virtud. Una persona puede crecer sobre esa experiencia negativa, 1, 2, 3 y 4, nos podemos contar con los dedos de la mano. Pero la inmensa mayoría se llena de resentimiento y odio. La inmensa mayoría les pasa algo negativo y eso los pone peor. Entonces esa no es una realidad. Esa no es una realidad. Y para terminar, ¿te has preguntado alguna vez a dónde me están llevando mis pasos? Tenemos que hacernos esa pregunta. Tenemos que hacernos esa pregunta. Cuando se levanten en la mañana, recuerden, cuando abren los ojos, ese primer aliento tiene que ir acompañado de un buen pensamiento. Aunque ese día vaya a comenzar mal, ustedes lo comienzan bien. Traen a su memoria un buen pensamiento. Algo que han vivido positivamente. Y si no lo han vivido, no importa. Piensan en el mar, en el paisaje, no sé. En algo positivo. Para que ese sea el comienzo de su día. Tomando conocimiento que esa es una oportunidad. Y agradecer que amanecieron, que abrieron los ojos, que respiraron, que tienen la oportunidad de hacer las cosas mejores. En nuestro siguiente encuentro, el lunes que viene, porque este es el primer lunes que vamos a comenzar llevando estas reflexiones. Y como les decía, haciendo consciente el manso, el bueno y el justo. Vamos a estar hablando de cómo saber la voluntad de nuestro amado Padre.
ya que hemos tocado un poquito sobre ese tema, tenemos que entender cuál es la voluntad realmente de nuestro amado Padre que tiene para nosotros.